y estás muerto. Versículo 2. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no ganas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. El que venciere, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo que sigue. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hermosa tarde te doy muchas gracias. Gracias por el privilegio que me das de hablar una tarde más tu preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, tú conoces nuestra vida. Y hoy reconozco que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Si tú no velas la ciudad, hermano, vela la guardia. Si tú no estás en este asunto, nada podemos hacer. Pero creemos, precioso Dios, que tú nos has llamado a predicar tu bendito evangelio, a proseguir y a continuar hacia adelante. Por tanto, aplicamos tu sangre preciosa sobre estas vidas y rogamos que tu Santo Espíritu siga produciendo ese crecimiento, Señor Dios. Aplicamos tu sangre preciosa en este pueblo y echamos fuera todo espíritu contrario, todo espíritu de oposición, todo espíritu que se opone a tu preciosa palabra. Todo plan del diablo es derrotado, todo plan del diablo es deshecho, todo plan del diablo es cortado ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Dios precioso, declaramos la vida de tu Santo Espíritu, la vida de tu hermosa palabra sobre este pueblo, sobre las mentes, sobre los corazones, sobre las vidas. Creemos, Señor mi Dios, que tú fuiste el que fuiste clavado en la cruz del Calvario y que por medio de ese sacrificio hoy podemos declarar victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Vamos a estar compartiendo un poco en esta tarde acerca de el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Ya son 5 mensajes. El quinto mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis es una iglesia más allá en el Asia Menor. Sardis es una iglesia de alguna manera una iglesia muy rica. La ciudad de Sardis había sido edificada en un grande monte, en una grande montaña, una montaña en donde parece que ninguno de sus enemigos podía entrar a esa ciudad, ya que la montaña era un lugar que estaba muy parado completamente. Era muy difícil, casi imposible, que los enemigos pudiesen entrar a la ciudad sin ellos darse cuenta. Por tanto, Sardis era una ciudad que vivía sin seguridad. Una iglesia plantada en esa ciudad, en Sardis, una iglesia que estaba disfrutando la riqueza terrenal,
ya que al lado de la ciudad pasaba un río llamado el río Pactolo, que en ese el río llevaba oro. Ahí se levantaba mucho oro, pepitas de oro que eran llevadas por el agua. Así que el pueblo de esta ciudad, la gente de esta ciudad, era gente de dinero, era gente de alcurnia, iglesia, era gente que no andaban llorando como nosotros, porque no tenían para pagar la renta. No, señor, era una iglesia rica. La iglesia de Sardis era una iglesia que a través de los años empezó a depender de sí misma. Una iglesia que empezó a olvidar quién era su Dios. En esta ciudad de Sardis había un templo, el templo a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, la diosa del amor, donde había dinero. Allí en este lugar había también muchas diversiones paganas, muchas diversiones que iban contra la naturaleza. En este pueblo, en Sardis, por la abundancia del dinero, no solamente había iglesia, pero que había lugares, antros de vicio, en donde el pueblo que tenía dinero se metía ahí. Y me imagino que posiblemente allí había hermanos que parecen que estaban en la iglesia firmes, parecen que estaban verdes, pero estaban ya secos, porque posiblemente la abundancia del dinero los había corrompido, la abundancia del dinero los había extraviado del camino correcto. La abundancia del dinero los había llevado a meterse en lugares que no tenían que meterse. Por tanto, alguien que sirve al mundo y quiere servir a Dios, no se puede. La Biblia dice, iglesia, que debemos de servir a un solo Señor, porque si quieres servir a uno y a otro, vas a quedar mal con uno. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al mundo. Decidámonos hoy en esta tarde a quién vamos a servir. Si vamos a servir al mundo o vamos a servir a Dios, hermano. Porque en realidad una vida a medias, hermano, de nada sirve. Necesitamos meternos con nuestro Dios en espíritu y en verdad, ya que la única solución, la única manera a través de la cual usted y yo llegaremos a ver un día el rostro de nuestro Señor Jesucristo es metiéndose con nuestro Dios. Aleluya. No hay otra forma de la cual usted piense que sirviendo a Dios por medio de una religión podremos llegar al cielo. No hay otra forma que nosotros podamos tener más que entregando todo lo que es de nosotros mismos a nuestro Dios. Entonces, Sardis era una iglesia que empezó a volverse autosuficiente. Una iglesia que por causa de que estaba segura, ya no buscó a Dios. Hermanos, esta iglesia de Sardis proféticamente se encuentra entre los años 500, abarca hasta el año 1800. Del año alrededor del año 500 hasta el año 1800. Que durante estos años, en octubre, creo que fue octubre 19 o octubre, la fecha no estoy bien seguro ahorita, octubre de 1519, 31 de octubre de 1519, Martín Lutero va y se levanta con 95 tesis, 95 cosas que el papado romano estaba llevando ya contrario a lo que es la palabra de Dios, y las clava ahí en la puerta
de la Basílica de Roma, rebelándose contra el papado, rebelándose contra las cosas que se estaban llevando a cabo erróneas. Así que después de que la iglesia se rebela, muchos de ellos murieron, pero fue un tiempo en el cual la iglesia parece como que no tenía movimiento. Fue un tiempo en el cual parece que la iglesia ya no buscaba de Dios. La iglesia se volvió autosuficiente. Y parece que es nuestros días, hermanos. Parece que los días de la iglesia de Sardis son los días de la iglesia Centro de Restauración Cristiano. Son los días del año 2016, en donde estamos viendo no solamente esta iglesia, no solamente la iglesia de Chatsworth, sino creo con todo mi corazón que la mayoría de todas las iglesias están pasando por el mismo proceso. Nos hemos vuelto en Estados Unidos, hermano. La iglesia de Estados Unidos es una iglesia rica. Nos hemos vuelto autosuficientes. Hemos dejado de buscar a Dios, hermano. Nosotros, la iglesia de Estados Unidos, ¿de dónde se dice, hermano, que fueron enviados multitudes de misioneros al mundo entero para esparcir la semilla del evangelio? Pero aquí en Estados Unidos, esas grandes catedrales que enviaron a cientos de misioneros al mundo, hoy están secas, iglesia, por causa de que el evangelio se está muriendo en este país. Nosotros los cristianos, nosotros los hermanos, nos hemos vuelto autosuficientes. Ya no dependemos de Dios, sino dependemos de nuestro trabajo. Ya no dependemos de la rodilla, sino dependemos de nuestro dinero. Ya no dependemos de la palabra de Dios, sino dependemos de nuestra educación. Iglesia, es tiempo de que levantemos la cabeza al cielo, aleluya, y empezamos a buscar al Dios de la gloria con todo el corazón. Parecen los días en los cuales estamos viviendo, los días de la iglesia de Sardis. Necesitamos volver al camino antiguo, a la oración, hermano, al ayuno. Necesitamos regresar a la palabra. La iglesia de Sardis se había vuelto una iglesia autosuficiente. Y aquí el Señor Jesucristo le manda una carta al pastor de la iglesia en Sardis. Mire lo que dice. El versículo 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. En Isaías, el capítulo 11 y versículo 2, ahí habla de estos espíritus que son prácticamente atributos del Espíritu Santo: sabiduría, conocimiento, entendimiento. Son 7 espíritus, contando con el Espíritu Santo. Son 6 y el Espíritu Santo 7. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2. El que tiene las 7 estrellas, dice esto. El que tiene las 7 iglesias en su mano. El que tiene las 7 estrellas en su mano. El que tiene no solamente las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 pastores. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire el Señor, hermano, que muchos aparentamos que tenemos vida en sí mismos, pero estamos muertos. Muchos hoy estamos en la iglesia. Me imagino la iglesia de Sardis, que una iglesia rica, con dinero, una iglesia que no dependía de Dios,
que posiblemente pedían una ayuda en la iglesia. Necesitamos reunir dinero para comprar una batería porque esa ya no sirve de nada. Ya quiere su batería electrónica. Necesitamos reunir dinero para comprar una buena batería. Y los de la iglesia de Sardis decían: aquí está, hermano pastor, no tiene que pedir dinero, yo la pago, aquí hay dinero conmigo. Parece que tenían vida, pero en realidad no buscaban de Dios. Dependían de su dinero, dependían de su fuerza. Mucha gente que posiblemente hoy estaban en la cantina el sábado en la noche, disfrutando de los placeres que produce el dinero, disfrutando de los placeres que trae la abundancia de riqueza, pero el domingo por la tarde estaban buscando a Dios. Iglesia que era una iglesia tibia, una iglesia que aparentaba estar verde, pero estaba seca. Una iglesia que aparentaba en sí misma tener vida, pero estaba muerta. Hermano, parece en nuestros días, iglesia, parece que estamos vivos, aleluya, con esos grandes deseos de trabajar en el Señor, hermano. Heme aquí, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo te voy a servir, Señor. Yo voy a trabajar en tu obra. Yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, aleluya. Pero vienen los primeros problemas pequeños, hermano, y empezamos a renegar, empezamos a llorar, iglesia, empezamos a quejarnos. Dios no me llamó, quizás Dios no me quiere aquí, quizás la iglesia no crece por mí. No, Señor, iglesia, levántese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dios quiere usarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que se agarre fuerte de nuestra vida. Amén. Es así, hermano. Aparentamos que tenemos vida en sí mismos, pero estamos muertos. Yo entiendo que viene confusión a nuestras vidas. Hoy me dicen en Chatsworth, ayer predicaba, y posiblemente esa es mi palabra. Alguien dice: hermano, me la está tirando duro y directas, no me las mandó decir. Pero tú no sabes que hay otro ahí que, Señor, darme cuenta, la palabra está cayendo ahí. Y hay unos hermanos que les vinieron grandes tragedias la semana pasada. Los carros tronados, enfermedad en las vidas. No hay abundancia de dinero, no hay comida. Y hermano, ¿por qué nos viene esto a nosotros? Hermano, si nosotros le hemos sido fieles a Dios por 30 años, nunca le hemos fallado con los diezmos. Se nos tronó el carro, se nos tronó el otro carro. Mi esposo enfermo, cada día más enfermo. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? ¿Por qué a nosotros? Estábamos mejor en México que aquí en Estados Unidos. Iglesia, tú no conoces la soberanía de nuestro Dios, hermano. Muchas veces van a venir cosas contrarias a nosotros mismos, pero Dios tiene el control. Puedo decirte una cosa, solamente Dios tiene el control de tu vida, aleluya. Él fue el que te ha llamado, tú no te llamaste solo, Dios te llamó, hermano. Así que si cruzas por medio de fuego, por medio de pruebas, por medio de agua, sabe una cosa, nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. El Señor Jesucristo le hablaba a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, yo sé por dónde pasas, papá, yo sé por dónde cruzas, mamá. Para mí no hay nada oculto. Él conoce todo, pero también conoce nuestra vida débil, hermanos. También conoce, hermano, que nosotros nos falta que el Señor nos siga moldeando, y a fin de que Dios nos use, nos va a seguir moldeando. Y entre más lloremos, más cosas duras nos van a pasar. Así era yo en mi vida, hermano. Por todo
murmuraba, por todo me quejaba, hermano, por todo renegaba, hasta el día que llegó el Señor hablándome en una tarde directamente. Parece que escuchaba su voz audible: ya no llores más, aleluya, ya no te quejes más, porque esta no es la primera vez ni va a ser la última, vienen muchas más, y si sigues llorando y sigues quejándote, más duro te va a ir todavía. Así que levanta tu cabeza y empieza a servirme y a alabar mi santo nombre, porque soy yo, Jehová tu Dios, quien te ha llamado, quien te sostiene y quien le place atravesarte por medio de esos problemas para que veas mi gloria. Mire, le dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, hermano, yo conozco lo que tú haces, hijo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Hermano, qué terrible es esto, que el pastor esté leyendo esa carta y yo darme cuenta que estoy mal y que he guiado la iglesia mal y que ha llegado una grande confusión en mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué cosas he hecho mal? Y empezar a mirar ahí grandes reprensiones en mi vida. Se dice de un pastor en México, quien tiene una grande iglesia en México, posiblemente más de 5,000 miembros en Chiapas. Se dice que este hombre llegó su iglesia en cierto tiempo y se estancó. Y dice: y empecé a llevar a cabo congresos, empecé a llevar a cabo reuniones familiares, empecé a traer güeritos con ojos azules de Estados Unidos y allá de Canadá para predicarle a los indios de Chiapas, pero nada hacía que la iglesia creciera. Empecé a traer grupos de música famosos, pero nada hacía que la iglesia creciera. Y me humillaba delante de Dios y le decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué he hecho todo lo que está a mi alcance, pero la iglesia en vez de ir para arriba va para abajo? Y llega el día en el cual el Señor le habla y le dice: porque han descuidado mi palabra, porque han dejado mi palabra a un lado. Ahí, aleluya, dice el hombre que cayó tirado llorando. Ahí en ese mismo momento Dios le habla, empieza a instruir a mi iglesia, empieza a enseñar a mi iglesia de qué manera mi iglesia va a crecer, no va a crecer con grandes eventos mundiales, con grandes eventos familiares, con grandes eventos de música. Mi iglesia va a crecer y va a desarrollar cuando se metan en mi palabra, cuando se metan en la profundidad de mi palabra. Ahí me van a encontrar y yo los voy a prosperar. Aquel hombre empezó a meter a la iglesia a escribir la palabra, a escribir la Biblia, Biblia por Biblia por Biblia. Y repentinamente empezó a venir un grande crecimiento en la iglesia, un grande crecimiento en la iglesia. La iglesia debemos de trabajar unidos. Yo como líder no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho. Sí, he estado trabajando 5 semanas consecutivas los sábados, lo hacen a fuerzas. Quisiera estar aquí en la oración, no puedo estar en la oración y la oración se acabó, hermano. ¿Qué está pasando? La oración se ha acabado. Hermano, necesitamos líderes comprometidos con el Señor, líderes que busquen su rostro, su presencia, que no le sirvan al hermano Ángel, que le sirvan a Dios. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo? De tal manera, hermano, que el líder muchas veces no puede hacer muchas cosas.
Necesitamos trabajar en unidad. Pero no es el pastor el que haga todo. A él le pagan. A mí no me da nada. ¿Yo qué? Que la iglesia se acabe. Se dice, hermanos, que había en una granja 4 animales. Había un ratón, había una gallina, había una oveja y había una vaca. Y se dice que el dueño de la granja llega un día con una ratonera y parece que el ratoncito le estaba haciendo destrozos. Y llega con una ratonera y pone la ratonera ahí. Y el ratón dice, va y corre ante la gallina, ante la oveja y ante la vaca. Y le dice el ratón a la gallina, gallina, creo que estamos en problemas. ¿Pero por qué estamos en problemas? Es que el dueño de la granja trajo una ratonera. No, estás tú en problemas. Estás tú en problemas, no nosotros. No yo la gallina, tú. La ratonera es para ti. Y corre el ratón a la oveja. Y ahora le dice a la oveja, oveja, estamos en problemas. El dueño trajo una ratonera. Y la oveja le dice, la ratonera es para ti, ratón, no para mí. Yo no tengo nada que ver con la ratonera. Yo no quiero la ratonera. Y ahora el ratón desesperado va y pide ayuda a la vaca. Y le dice, vaca, tenemos problemas. El dueño ha traído una ratonera y la ha puesto en la iglesia. Y la vaca le dice, tenemos. Somos muchos, tienes. De tal manera que en aquella noche la ratonera de repente empieza a moverse y empieza a hacer un grande ruido. Y el dueño de la granja se levanta, pero sin haber prendido la luz. Era la esposa del dueño. Y va y dice, ahora sí, la ratonera atrapó al ratón miserable. Y va y mete la mano a la ratonera, pero era una grande serpiente, la que había sido atorada ahí en la ratonera. Y la grande serpiente viene y le pica a la mujer. La mujer cae en grande enfermedad. Ahora la mujer enferma en el hospital. El dueño